Entonces vamos a comenzar con este evento. En realidad, como ven, este es un diplomado que tiene 8 módulos, y el objetivo principal es que conozcan un poco más de la gestión de los laboratorios clínicos. Esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea y toda la responsabilidad que ello conlleva. Entonces, he tomado la responsabilidad de invitar a diferentes colegas profesionales de la patología clínica, jóvenes con experiencia en realidad en la especialidad, en cada uno de los temas que tienen a cargo, ¿ya? Ya vamos a ir viendo en el transcurso del diplomado cómo se va realizando en realidad y el impacto del diplomado en adelante, pero siempre cualquier cosa o duda o inquietud te pueden comunicar directamente conmigo. Bueno, creo que yo soy bastante accesible, sino igual a los organizadores del evento les pueden decir que simplemente darles mis contactos para que se puedan contactar conmigo, no hay ningún inconveniente. Muy bien, estos son los módulos. Y más o menos esto es la línea de tiempo como se va a desarrollar el evento, ¿no? En estos meses. Empezamos el día de hoy con la introducción a patología clínica, le he denominado, pero en realidad va a ser una introducción a los servicios de medicina de laboratorio en el mundo. En realidad, vamos a ver específicamente, no sé, espero o tengo la esperanza de que han leído eh, el módulo que se les ha hecho llegar, ¿no? Hay 3 artículos, básicamente son los que el día de hoy voy a conferenciar y espero que hayan tenido la oportunidad de leerlo en detalle. Si no, igual tienen tiempo para leerlo. Supongo que ya los organizadores le han hecho llegar el módulo. Si no, se lo van a hacer llegar también, no hay ningún inconveniente. El 12 de diciembre nos vamos a volver a ver ya para hablar específicamente de la gestión de la calidad, que es un componente sustancial en los servicios de patología clínica. Y va a haber un taller, que es el primer taller, va a ser el 20 de diciembre, donde vamos a conocer un poco más de estos datos. Ya en su momento les diré qué es lo que vamos a hacer como taller. El 23 de enero, el doctor Joa Bendaño va a hablar de todo lo relacionado con lo que es la gestión del talento humano, que es un componente importante. Acuérdense que el capital humano es lo más valioso en toda organización, es el valor intangible quizás más importante en los servicios, ¿no? En las organizaciones. Una organización puede tener una capitalización en mercado importante, sus acciones y todo lo demás, pero el talento humano es hacer que esa organización tenga un valor intangible e inconmensurable, ¿ya? Él nos va a hablar un poco de esa experiencia y tocará temas de liderazgo y demás. El 20 de febrero, la doctora Yancé Mondragón, que es una doctora que tiene bastante experiencia en la gestión de compras, en especial en la gestión pública, nos va a hablar de todo este proceso, ¿no? Nos va a probablemente hacer una actualización de la ley actual para la compra, ¿no? de los bienes estratégicos en los laboratorios clínicos, de repente el desarrollo de una especificación técnica, cómo se tiene que hacer, cómo se puede armar una base, en fin, y algunos ejemplos que también van a tener acompañados un taller el 28 de febrero. En el quinto módulo y el sexto módulo van a estar a cargo del doctor Oscar Lalama. Él acaba de terminar un MBA en la prestigiosa Escuela de Negocios aquí en el Perú. Y él va a hablar pues de la gestión financiera, un componente que a veces en la gestión pública no lo dimensionamos porque no vemos temas de rentabilidad, pero en efecto es importante entender esto, en especial en la parte privada. Él el 20 de marzo nos va a hablar en relación a este tema y todo lo relacionado al tema informático, la gestión de la información. Acuérdense que nuestros sistemas informáticos, el GIS, los LIS, es algo que se está viendo hoy en día que tienen mayor impacto dentro de los servicios de patología clínica. Entonces, él también nos va a hablar un poco al respecto. En relación a los procesos, no desde la perspectiva de gestión, digamos, de la calidad relacionada al diseño de procesos, sino a metodologías actuales
que se necesitan para tratar de eliminar lo que se conoce, por ejemplo, como se ve en Lean Healthcare, los desechos o procesos innecesarios, los desperdicios, digamos, aquellos procesos que están haciendo espacio y que a veces no deberíamos tenerlo, es un ejemplo. Pero también nos hablar de otras metodologías como Kanban, el diseño del pensamiento y otros unos modernos modelos de gestión en general en las organizaciones y en específico en laboratorio clínico a cargo del doctor Vladimir Ochoque. Y yo tengo la responsabilidad de cerrar ya el diplomado, ¿no? Esto prácticamente el 26 de junio del próximo año, con un taller también sobre todo lo que es la gestión del riesgo, que es un tema tan actual, más aún en las nuevas versiones de las normas ISO y también como van a ver en adelante con la nueva versión de la 15.000 cuando se venga, incorpora este componente importante de la gestión de riesgo. Muy bien, esos van a ser los 8 módulos de este diplomado que se lo traemos con mucho cariño para todos ustedes y espero que saquen el mayor provecho. Porque en realidad cada uno de ustedes, en la medida que incorporen los conocimientos del mismo, van a sacarle provecho a este diplomado. Muy bien. Entonces vamos a empezar el día de hoy. Estas son 3 conferencias, digamos que un poquito largas. Vamos a tratar de hacer las 2 primeras, de ahí nos tomamos un break y de ahí ya terminamos con la última y quedamos con las preguntas. Como saben, esto está siendo grabado, así es que no va a haber ningún problema. Después ya los organizadores les harán llegar los videos o el enlace para el vídeo para que puedan ver ya con repetición, con mayor detalle. Y además van a tener las presentaciones también, así es que no se preocupen por apuntar de repente los enlaces o las referencias bibliográficas porque les van a compartir el PDF con todo eso en detalle. Entonces vamos a hablar de todo lo que es el laboratorio clínico. Vamos a tratar de ver en este diplomado, ya ahorita en este módulo en especial, en el primer módulo, todo lo que son los servicios de patología y medicina de laboratorio, así se ha denominado, servicios PAL. Y esa denominación PAL básicamente es a raíz de que esta publicación, de la cual el día de hoy vamos a hablar en detalle, ha considerado denominal, incluye los servicios de patología y de medicina de laboratorio, por eso le llaman PALM, ¿ya? Como lo han visto en el módulo que se les ha hecho llegar. Entonces, cuando hablemos de los servicios PAL, vamos a tratar de visualizar en específico lo que son los laboratorios clínicos, en el Perú, la patología clínica, pero no perdamos ese enfoque un poco más global, ¿no? Como parte de la contribución del diagnóstico dentro de estos servicios. Yo en lo personal declaro no tener ningún conflicto de interés con el contenido de esta conferencia. No tengo ningún interés personal ni recomendación de marca o institución en general. No tengo en relación a lo que voy a conversar en estas 3 conferencias el día de hoy. Soy ya médico patólogo clínico, trabajo en el Hospital Angamos de la Seguridad Social ya bastantes años, ¿no? Desde el año 2007 que soy médico asistente y responsable del área de bioquímica, en específico hematología también. En esta oportunidad estoy presidiendo el Comité Nacional de Patología Clínica en la Seguridad Social para el periodo 2020. Ya nos queda poco, hemos tratado de hacer bastantes cosas a nivel de la seguridad social, se han conseguido algunas. Y bueno, también soy miembro hasta este momento del Comité de Acreditación de Laboratorios Clínicos del INACAL, ¿ya? Este comité es responsable de ver la acreditación de los laboratorios clínicos en el país. Bueno, en la parte privada tengo algunas responsabilidades, también tengo algunas membresías, un libro ya publicado en este año. Bueno, en fin, eso es básicamente un resumen de mi currículum. Muy bien, los dispositivos in vitro o los reactivos relacionados al laboratorio clínico pues tienen un rol importante dentro del sistema de salud, dentro de nuestra sociedad, dentro de los pacientes, ciudadanos, ciudadanas y cuidadores,
es el rol de los dispositivos in vitro en diferentes variables, cada una de ellas en diferentes dimensiones, ¿no? Contribuimos para mejorar a los pacientes desde la perspectiva de salud, contribuimos en la sociedad, ¿no? Con la detección. Hoy, más que todo, en esta época de pandemia se ha visto la contribución de nuestra hermosa disciplina médica en el sistema de salud, ¿no? Y cómo el impacto de repente una orfandad, una, una una medicina de laboratorio disminuida en aspectos de tecnología afectan enormemente el manejo de las estrategias públicas que puedan diseñar los países, en este caso nuestro país. Entonces, en esta primera conferencia vamos a ver justo esta etapa, cómo están los servicios de patología y medicina de laboratorio en los países de bajos y medianos ingresos. Este es digamos, cómo nos encontramos, la situación basal, cuáles son esas principales limitaciones que están, digamos, dentro de los servicios PAL a nivel mundial, ¿ya? Y esta primera parte, pues, el libro, bueno, los autores le denominaron una brecha clave, ¿no? Hay una brecha importante, una brecha clave que el ente debe ir disminuyendo. Y ese es el objetivo principal de esta primera etapa, ¿no? A conocer cuál es esa brecha, conocer cuáles son esas limitaciones. Ese es el objetivo. Como le mencioné, esto ha sido publicado por la prestigiosa revista Lancet en marzo del 2018. Son 3 artículos muy bien detallados donde han tratado de incluir la mayor evidencia posible relacionada a los servicios de patología y medicina de laboratorio, que en adelante le vamos a denominar PALM. Y ellos han puesto el ojo a países de bajos y medianos ingresos. En este enlace, ustedes van a poder descargar los 3 artículos y que yo he tratado de traducir en el módulo que les he otorgado. Y esta presentación en particular, estas 3 presentaciones, viene a ser un desarrollo visual, personal, no interpretativo, pero sí personal, de estos 3 artículos para todos ustedes, ¿no? Entonces, en general, los servicios de patología clínica, los servicios de laboratorio clínico son transversales, o sea, cruzan transversalmente al sector salud, son multisectoriales, ¿no? Somos parte de las estrategias que se impongan en un Estado, son parte de las políticas públicas, deben ser parte de los programas presupuestales. Y todo esto bajo la responsabilidad de todos los profesionales, ¿no? Entonces, el servicio de laboratorio y los servicios de patología tienen esta responsabilidad de una prestación segura, efectiva y equitativa. Y en definitiva, pues vamos a estar involucrados en la atención en salud, en la salud poblacional, en la seguridad sanitaria mundial, lo que hemos visto ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia. Sin embargo, esta posición, digamos, privilegiada que tenemos en países de bajos y medianos ingresos, el Perú por ser país de medianos ingresos, pero hay países también. Entonces, los PAN en estos países es desigual comparado con los servicios, los países de altos ingresos, ¿no? En definitiva, las limitaciones son mayores en estos países comparado con países de altos ingresos. Esta desigualdad es la que va a traer y la que ha traído, por ejemplo, ahora a algunos actos muy negativos en el manejo, por ejemplo, de esta pandemia, o para tratar de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible al 2030. ¿Ya? Estos objetivos que están programados hasta el año 2030, donde hay metas específicas para nuestros países, encima con esta pandemia, lamentablemente, van a ser aún más difícil de poder cumplirlas.
Entonces, si antes del 2030, en la época prepandémica, estos objetivos pudieron haber sido ambiciosos para los diferentes aspectos que han sido considerados, porque son 17 objetivos de desarrollo sostenible, con la pandemia esto va a ser aún más difícil de completar. En relación a este tema, justo hay un peruano, el investigador Jaime Miranda, epidemiólogo, es uno de los peruanos, es un peruano que va a participar de un grupo selecto de 20 miembros mundiales para tratar de repente de evaluar estos objetivos y de repente reprogramarlos, ¿no? O darles una dimensión más accesible, ¿ya? Entonces, en esta publicación comienzan a ver que hay 4 grandes limitaciones en relación a los servicios PAL en nuestros países. Y esas 4 limitaciones son las que vamos a desarrollar en extenso en esta tarde. Vamos a tratar de ver cuáles son esas principales dificultades, vamos a conocer en detalle cuáles son esas limitaciones y vamos a ver de qué manera nosotros, de una forma introspectiva, reflexiva, podemos contribuir para disminuirlas. Ese sería el mensaje, ese yo creo que es el objetivo principal, el anhelo, desde mi perspectiva, para que cada uno de nosotros vaya viendo de qué manera puede revertir esta realidad donde esté, desde lo que haga, en cualquier lugar, cualquiera sea su posición como profesional de la medicina en laboratorio, debe de entender que usted puede sumar a tratar de disminuir esta brecha en nuestro país. La publicación también empieza con un ejemplo, ¿no? Y se los voy a leer. Bueno, acá se ha cortado, creo, pero habla de una niña de este país, si no me equivoco, es Uganda, que tiene algunos problemas, al parecer, de infección urinaria, ¿no? Cuando esta niña fue a ser vista en un centro de atención primaria, en esta zona probablemente pobre de África, encuentran pues que había proteínas y sangre, ¿no? Una niña ya con anemia y con presencia de proteinuria. El médico, obviamente, por esas condiciones, recomienda a la mamá que se acerque a un hospital de distrito. En ese hospital de Gumbel confirman sus diagnósticos, pero igual el hospital no puede hacer una biopsia de riñón para definir claramente qué es lo que tiene esta persona. Al final, el paciente es referido a un hospital docente, pero obviamente la mamá no puede pagar del viaje ni la atención médica, es decir, no hay un sistema de salud gratuito. Quizá esta persona, al final, lamentablemente la paciente se pierde durante un seguimiento, ¿no? Sin un diagnóstico definitivo o un tratamiento, el pronóstico es malo y casi seguro esta niña en unos meses o unos años más tarde. De la misma forma, otra niña en un país como Argentina, menciona la publicación, de 9 años que vive en Argentina, se atiende en una clínica, en un centro de atención primaria, el médico solicita un hemograma, hace un perfil renal, hace evaluaciones de la orina y concluye que tiene una nefritis aguda, y en el hospital cercano evalúan, le hacen algunos exámenes y concluyen de que puede ser una nefritis autoinmune, probablemente un lupus. Al final le hacen una biopsia, al día siguiente la programan, la muestra la envían a un hospital universitario donde cuentan con estudios un poco más específicos de microscopía óptica y llegan a la conclusión que es una nefritis óptica, le inician terapia inmunosupresora y continúa el seguimiento en esa clínica local. Al final, probablemente esta niña continúe viva, ¿no? Y no habrá contribuido a la disminución de los años de vida saludable en este país. Entonces, como ven, son 2 escenarios completamente diferentes. Y definitivamente el hecho de vivir en un país que te provee un sistema de salud gratuito, quizás, va a marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, estos objetivos de desarrollo sostenibles van a tener bajo su responsabilidad las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Estas enfermedades como las enfermedades cerebrovasculares, hace poco hice un curso desnudando las enfermedades cardiovasculares, ahí hablé en extenso de estas enfermedades,
También hice un curso relacionado a la diabetes. Y como ven, ambas, incluido el cáncer y otras, son parte de las enfermedades no transmisibles. Y estas enfermedades en específico afectan enormemente la carga de enfermedad y la mortalidad, y la morbimortalidad, ¿no? Y los servicios de patología y laboratorio, los servicios PALM, en adelante voy a decir solamente PALM para no repetir. Los servicios PALM pues están involucrados. Imagínense cuál es el rol del diagnóstico en la diabetes, cuál es el rol del manejo de las dislipidemias, cuál es la contribución de los servicios de anatomía patológica en el cáncer. Es enorme. Y sin estos servicios, lamentablemente, como les expliqué, los objetivos de desarrollo del 2030 difícilmente puedan cumplir los objetivos. Estos objetivos, digamos, que son diseñados con la Organización Mundial de Salud, el Banco Mundial, tienen como prioridad cumplirlos. Y miren, de 189 países que integran el Banco Mundial, 138 son de bajos y medios ingresos. Y el 87% de la población. Y aquí, lamentablemente, hay escasos recursos PALM. Es decir, por decirlo de una manera, de 10 personas en el mundo, 2 tener un acceso adecuado a los PALM y 8 probablemente no lo van a tener. Entonces, las enfermedades no transmisibles, las enfermedades transmisibles, como la que hemos visto ahora, por ejemplo, con esta pandemia, representan, al menos en países bajos y medianos, el 21% de sus muertes, comparados con el 2% en los países de altos ingresos. En definitiva, pues entran la diarrea y otras enfermedades infecciosas, como el paludismo. Y de los 30 millones de muertes globales causadas por enfermedades no transmisibles, acá sí entran las no transmisibles, en el 2000, por ejemplo, el 80% ocurrieron en estos países de bajos y medianos ingresos. Y los servicios PALM pues, son cruciales para la atención médica como parte del proceso diagnóstico. Como les mencioné, nosotros con los dispositivos in vitro, con los test de laboratorio, somos el eje central en el proceso diagnóstico. Somos parte de todo este engranaje. Hay mucha literatura que trata del impacto de los dispositivos in vitro en general, pero somos parte de un proceso donde interviene pues la evaluación clínica del paciente, ¿no? Los test de diagnóstico que están involucrados para definir la parte del proceso diagnóstico. Pero también está la historia clínica, está el examen físico. Entonces, en este viaje donde el paciente se incorpora al sistema y los responsables de conseguir la información integral, interpretar, establecer un plan de trabajo, en fin, pues los test de laboratorio, ¿no? Los servicios PAN son parte de este proceso, parte de este engranaje. Al final el diagnóstico se comunica, se interviene y se ve los resultados. Los pacientes enfermos quieren salir sanos. Esa es la idea. Y en este proceso, los servicios PAL intervienen en todo este engranaje del proceso diagnóstico. Y cuando hablamos del recurso humano, o cuando hablamos de las ramas, digamos, que están más relacionadas a los servicios PALM, en este artículo lo resume en todas estas disciplinas, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo la fuerza laboral, informáticos o analistas de los datos, ¿no? Que están involucrados, tecnólogos en laboratorio, todos los responsables, digamos, en laboratorio clínico en las diferentes áreas, los flebotomistas, en este caso los técnicos o los que están asociados al proceso, al apoyo del proceso en las diferentes áreas. En anatomía patológica, pues los citotecnólogos, los histotecnólogos, también incluyen algunos técnicos de laboratorio. Todos ellos, toda esta fuerza laboral en plomo, se incorpora en cualquiera de estas ramas de la medicina. En este caso, de las ramas o disciplinas de la medicina de laboratorio. Inmunopatología, histopatología, por ejemplo, en la parte
de patología forense o psicopatología, la parte de anatomía patológica, y en laboratorio, pues, la parte informática, microbiología, la biología molecular o genética, pediatría, perinatología, medicina transfusional, bioquímica, y todos ellos dentro de la responsabilidad, en este caso, y liderados en nuestra realidad nacional con los servicios de patología clínica y los patólogos clínicos per se. Todas estas ramas con experticia, conocimiento médico, para tratar de ver esta cuestión clínica laboratorial es fundamental. Entonces hay que entender cómo se integran, digamos, esta fuerza laboral dentro de las subdisciplinas o ramas de la medicina y laboratorio y a cargo de los profesionales, en este caso médicos, ¿no? Entonces el diagnóstico preciso y oportuno es fundamental para la provisión de esta atención médica. Es un tema crucial. Servicios, por ejemplo, de anatomía patológica van a permitir el diagnóstico del cáncer, ¿no? ¿Cómo podríamos diagnosticar? Bueno, ahora también hay una tendencia con lo que son las biopsias líquidas. Pero en general, el diagnóstico anatomopatológico del cáncer se va a definir anatomopatológicamente. Muchas enfermedades infecciosas, su diagnóstico, detención, resistencia antimicrobiana, necesitan de laboratorios de microbiología y virología. Muchas enfermedades hepáticas, renales, tiroideas, necesitan de los laboratorios clínicos. Muchas enfermedades asintomáticas en sus etapas previas, en sus etapas silenciosas, en sus etapas preclínicas, necesitan ser detectadas, en definitiva, con biomarcadores. Entonces, los servicios PALM contribuyen en un diagnóstico precoz de muchas enfermedades que ayudarían en un futuro a un menor consumo de recursos y a un ahorro importante a nivel del gasto en salud. Acá, para que tengan una idea aproximadamente cuántos billones de test se producen de laboratorio en el mundo aproximadamente, esto fue una publicación en el año 2015, de 10 a 15 billones. Y ojo que esto va a seguir creciendo, claro. Ahora con la pandemia, lamentablemente, esto ha tenido un impacto negativo. Creo que todos estamos con un stock importante, con un freno importante de la atención en la consulta, pero esto es algo que lentamente va a ir mejorando. Pero hay un crecimiento sustancial, por ejemplo, en las nuevas metodologías POC, que se va a ver eso más adelante, ¿no? Entonces, muchas pruebas a los servicios PAL de información diagnóstica, pero no solamente diagnóstica, sino de repente también para ver el pronóstico y la planificación de tratamiento, por ejemplo, para medir las tasas de filtración celular o los estadios en los pacientes con enfermedad renal, para ver de repente el monitoreo de las hiperbilirrubinemias en los neonatos, o para ver los pacientes que van sus criterios de Child para escalar o no a un trasplante de hígado. De la misma forma, los biomarcadores que se utilizan hoy en día en la parte también de inmunobiohistoquímica para ver cómo va a responder ese paciente a algún tipo de terapia o no, por ejemplo, para marcar en la vigilancia del cáncer poblacional. Eso también es muy importante. Si ustedes miran los servicios de laboratorio, yo estoy muy cercano de estos temas en la seguridad social. Hay 4 cánceres bien definidos en los cuales nuestro rol es importante y que son los que generan mayor carga de enfermedad en el mundo. Los cánceres de tubo digestivo, por ejemplo, con una pregunta: ¿cuántos laboratorios detectan sangre oculta en heces con pruebas cualitativas? Yo le aseguro que un buen porcentaje lo sigue haciendo con el famoso Tébeno, que es un test que tiene baja sensibilidad, ahora que está de moda hablar de las pruebas cualitativas. ¿Cuántos laboratorios tienen pruebas automatizadas para cuantificar la sangre oculta en heces? ¿Cuántos laboratorios han tratado de implementar pruebas por biología molecular, por ejemplo, para ver el cáncer de cuello uterino? Próstata es otro que utilizamos mucho como parte del PSA, en fin. Entonces son cánceres que inclusive ahora hay un incremento importante de los cánceres de origen tiroideo, ¿no? Entonces hay varios cánceres que pueden ser evaluados desde nuestra perspectiva en la medicina de laboratorio y obviamente el de mama
con la parte de imagenología, con la mamografía. Entonces, esta vigilancia, por ejemplo, del cáncer de cuello uterino con citopatología, colposcopía, test para ver el virus papiloma humano, programas de control de calidad, en el cáncer de colon, sangre oculta en heces, detección de ADN tumoral, por ejemplo, colonoscopías, biopsias, en fin. Todo esto se suma, ¿no? Como parte de las estrategias en los servicios PAL. Muestra, estadificación y registro. Hay una tendencia mundial hoy en día a tratar de buscar los famosos microARNs, ¿no? Que ayudan a establecer fases muy iniciales del desarrollo de cánceres en diferentes órganos, ¿no? Es un tema importante a tener presente y en la medida que podamos implementar, eso va a ayudar. Más aún si hay cánceres que son, digamos, epidémicos en algunas zonas geográficas bien determinadas, ¿no? Por ejemplo, en este estudio analizan pues la detección masiva con programas mediante pruebas moleculares para la detección de virus de Epstein-Barr, escriben nasofaringeo masivos en Hong Kong, por ejemplo, ¿no? Porque acá hay una alta incidencia de este tipo de cáncer, cáncer nasofaringeo. Y en nuestro Perú, pues, vemos que lamentablemente el diagnóstico del cáncer se produce en etapas avanzadas, en fin, podríamos hablar mucho de esto, pero es algo que también tenemos que tenerlo presente y que no solamente se circunscribe a la anatomía patológica. Los hospitales públicos concentran el 75% de los pacientes oncológicos, para que entiendan, ¿no? Y lamentablemente, muchos de estos cánceres llegan pues en estadios muy avanzados. Respuestas rápidas y efectivas a brotes epidemiológicos, ¿no? Requieren acceso a pruebas rápidas de laboratorio de alta calidad. Y qué mejor ejemplo que ver ahora el tema del COVID. Esta publicación, obviamente, en una época pre-COVID, en ese momento estaba incrementando el tema del Zika, pero cómo ha contribuido el diagnóstico con los servicios PAL, por ejemplo, para el virus del Nilo Occidental o el virus del ébola, como parte de la seguridad sanitaria global. En nuestro país, por ejemplo, ni qué decir con la fiebre amarilla. Estuve viendo y contactándome con muchos laboratorios nacionales y muchos de ellos ya tenían sus laboratorios de biología molecular aprobados, por decirlo así, o implementados hace varios años, 2 o 3 años inclusive, por el tema de la fiebre amarilla. Pero todos ellos estaban ahí simplemente sin todavía tener las evaluaciones del INS para que comiencen, mucho menos sin tener reactivos para su proceso. Y eso lo hemos visto como, por ejemplo, ahora con la pandemia de un laboratorio hemos pasado a más de 50 a nivel nacional. Entonces, después de todo, el tema del COVID pues ha traído algunas cosas positivas, digamos, para nuestra población, ¿no? En el caso del país, ni qué decirlo. Ya inclusive ahora vemos que no solamente se implementen plataformas de acceso y oportunidad para pruebas por PCR, RT, PCR, sino que ahora también ya se están implementando las famosas pruebas rápidas moleculares, como las LAM, ¿no? O de repente algunas ya con el CRISPR. Y aquí un tema importante es entender que para nosotros poder participar en este tipo de diagnósticos necesitamos integrar en red, digamos, nuestros laboratorios. Acá un ejemplo claro son estos laboratorios centinelas que le llaman, implementados ya hace muchos años por el CDC en los Estados Unidos. Acá ellos le llaman laboratorios centinelas que van a laboratorios de referencia y al final terminan en laboratorios nacionales, LRN, una red de laboratorios de respuesta de laboratorios oportuna, ¿no? Entonces acá se ven cómo viajan bajo sus esquemas este tipo de muestras. Y bueno, eso sería lo ideal, ¿no? Que nuestros niveles de atención, desde del primer nivel hasta un nivel especializado, las muestras viajen y no los pacientes, como es lo que pasa actualmente. Entonces, como les dije, muchos programas que se implementan, por decirle en nuestro país, ¿no? La parasitosis, diabetes, enfermedad renal, hipertensión, anemia, cáncer, en fin, son parte de políticas públicas, ¿no? Son parte de programas presupuestales. Pero cuando tratamos de ver estas enfermedades de manera global, hay un registro
adecuado de los mismos, o sea, este gobierno electrónico o el manejo de datos, que es un tema tan sensible. ¿Se podrá obtener información con un clic si yo quiero saber, por ejemplo, de diabetes en el Perú? No es tan sencillo. Y es un tema que tendrá que ir mejorándose en el tiempo, ¿no? Yo no podría implementar estrategias coherentes o costo efectivas si no tengo, pues, una buena, un buen registro de datos. Y esa es una gran limitación de países como los nuestros, ¿no? Los datos, las fuentes, que no me permiten obtener buena información. En relación al tema de autopsias, por ejemplo, y sistemas médicos legales, hemos visto ahora los enormes problemas para el registro, subregistro de los muertos, ¿no? Por el COVID. Como otras publicaciones extranjeras, pues, hablaban de ese subregistro, ¿no? En fin, las autopsias con la correlación clínico-patológica, evaluación de patrones de mortalidad por cáncer, eh, se hará autopsia a todos, es un tema que se tiene que ver, ¿no? Y así el sistema médico legal pues define realmente el tipo y extensión de lesión a todos los muertos, pruebas toxicológicas se hacen, se detectan enfermedades médicas subyacentes, en fin, es un tema que tendríamos que ir mejorando. Muy bien. Eso más o menos como una introducción, por decirlo, para que tengamos una idea global. Ahora sí en adelante vamos a comenzar a ver cuáles son las 4 principales limitaciones relacionadas a los servicios PALIN. La primera es esta: recursos humanos y capacidad laboral insuficiente. Esto, aunque no lo crean, es más crítico en otros países. Afortunadamente, digamos que en el Perú hay una fuerza laboral que, que, que podemos tomar en el caso que los servicios sinceren, digamos, su necesidad o cierren sus brechas. En nuestro país tenemos actualmente una fuerza laboral que pudiera ser llamada a cerrar las brechas, pero eso no necesariamente pasa con otros países, ¿no? Hay algunas deficiencias importantes en relación a ese tema. Esto es lo que establece el documento, ¿no? Acá habla pues de que ellos tratan de ver en líneas generales cuántos médicos con capacitación especializada, mencionan médicos con capacitación especializada en alguna subdisciplina de la patología o de los servicios PAL en el mundo, y comienzan a ver cómo están. Y si ustedes ven, los países que están en verde son los países que tienen el mayor promedio, ¿no? Tienen el mayor promedio de patólogos o de médicos con capacitación especializada en alguna subdisciplina por un promedio de habitantes. En este caso es uno por cada, de 0 a 50,000 habitantes, un profesional capacitado. Los que están en verde, Australia, ¿no? Vemos por ejemplo el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos. Ya tenemos uno para un promedio de 50,000 a 200,000 habitantes, otros países como Brasil, Argentina, México y otros países, por ejemplo, de Asia. Y en amarillo, uno para 200,000 a 500,000, por ejemplo, Rusia, algunos de África. Y ya la situación se comienza a poner más compleja a partir de aquí, uno por cada 2 millones a 5 millones de habitantes, por ejemplo, miren, muchos de África. No se ve actividad de patólogos, por ejemplo, en algunos países, lamentablemente. Y miren, sin información, Perú y muchos países de Europa, a mí me quedé sorprendido. Acá algunos nórdicos, no hay información. Interesante. Los autores dicen que mandaron encuestas a diferentes sociedades científicas en el mundo. Y bueno, yo después ya me comuniqué con el autor y le dije que en adelante, si mandara alguna encuesta, con mucho gusto ayudaría a responder su encuesta, ¿no? Porque es lamentable ver que nuestro país no haya podido mandar esa información, y es una información que es fácil de obtener. Pero bueno, entonces la pregunta es, ¿y cómo estaría nosotros, nuestro país? ¿Cuál será el color?
A ver, en la fecha que hice una revisión, esto fue ya hace más de un año, para 31 millones de habitantes, teníamos 717 patólogos. En promedio, 2.2 por cada 100.000. Entonces tenemos uno por 50.000. En otras palabras, Perú estaría de color verde. Entonces tenemos una buena cantidad de profesionales relacionados y eso sin considerar otras especialidades, porque de repente patología y laboratorio, anatomía patológica, esto es mucho, sería quizás mayor. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que todos están centralizados, todos están en la capital. Yo hice una supervisión a Huaraz, me acuerdo, y en el hospital 2 de Huaraz de la Seguridad Social no había médico patólogo. Entonces, quizás la mayoría de las especialidades y de la mayoría de los profesionales de la medicina y laboratorio están concentrados en la capital, como pasa también, por ejemplo, con la tecnología médica. Hay bastantes biólogos a cargo de los laboratorios a nivel nacional, porque la mayoría prefiere quedarse en la capital o en las principales capitales de las provincias. ¿No? Es un tema que se tendría que ver. Pero, como ven, por ejemplo, países de África, pues lamentablemente tienen uno por cada 5 millones, imagínense, o un poco menos. Acá puse África uno por 1 millón, China, por ejemplo, tiene uno por cada 134.000 habitantes. Entonces la fuerza laboral, quizás como le dije, no para otro país, pero sí para otros, es todo un desafío, ¿no? Para mayor acceso. Es un tema a tenerlo presente, especialmente si pensamos pues el tema de la cobertura de salud universal o el aseguramiento universal. El otro tema, ya después del recurso humano, es educación, información inadecuada. Este sí es un tema realmente crítico. Y esto sí es un tema que tenemos que evaluarlo desde diferentes dimensiones. Las competencias profesionales, que tanto, como que tanta polémica generan más nuestros países, ¿no? La competencia profesional. Ni siquiera la competencia laboral, sino la competencia profesional. Muy bien, hay un binomio que se sabe y que se conoce, es que profesionales competentes que se preocupan por su formación, como todos ustedes que estamos hoy día sábado reunidos aquí hablando de estos temas, van a brindar servicios de atención médica de alta calidad. Si yo me preocupo por fortalecer mis competencias profesionales y laborales, la probabilidad de brindar servicios de alta calidad es alta. Entonces, en nuestros países, por ejemplo, hay limitaciones para garantizar esta calidad educativa y competencias profesionales y laborales. En el caso de los médicos, hay un concepto de recertificación que hacemos, donde cada cierto tiempo, que son 5 años, tenemos que demostrar una serie de requisitos para poder tener una habilidad profesional. Aparte de la habilidad que es mensual, tenemos que ver el concepto de recertificar, es decir, si cada 5 años estamos actualizándonos, estamos haciendo actividades académicas que nos permitan demostrar, al menos de manera administrativa, o por decirlo así, que lo estamos haciendo. Pero en la práctica, esta parte, que no solamente digamos, en el ámbito médico, sino que debería extenderse a todos los grupos profesionales, grupos ocupacionales en los servicios de laboratorio, deberíamos demostrarlo, no solamente de la parte administrativa, cumpliendo de repente con asistir a cursos, sino con evidencia, por decirlo, activa, es decir, en el campo clínico, en el día a día. Por ponerles un ejemplo, ¿no? Si yo le pregunto a un médico un patólogo, sobre la importancia del frotis de lámina periférica, me dará de repente algunas opiniones, pero mejor le pongo una lámina y ver qué opina y que me haga un informe de lámina periférica poniéndole un microscopio y una laminita. De la misma forma, por ejemplo, licenciados en tecnología médica podrían hacer lo mismo, ¿no? Yo les pongo a un equipo y que lo controlen y lo calibren, ¿no?
De la misma forma podrían ser biólogos, por ejemplo, en microbiología, donde de repente les pongo una cepa de una bacteria y les digo, dime las características organolépticas pues, de esta bacteria y probablemente cuál es, qué sé yo. Entonces, eso no solamente debe ser, digamos, un cumplimiento, o por decirlo así, un checklist de certificados, ¿no? Sino que debe ser también vivencial. En todo eso, quien interviene es el cineasta. El cineasta institución, que es el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación y Certificación de la Calidad, que debe de preocuparse al respecto en nuestro país. En el caso de los países de altos ingresos, ellos sí cumplen con altos estándares de formación médica, capacidad, certificación y acreditación, y mantienen pues sus competencias certificadas, ¿no? Un tema interesante. En la publicación habla un poco de la fuerza laboral de docentes médicos, por ejemplo, en los Estados Unidos, en una encuesta que hicieron en el 2013, y veían que la mayor fuerza laboral de docentes médicos eran de medicina familiar, ¿no? Después medicina interna, y patólogos pues eran mucho menor, eran poquitos, ¿no? En África, a lo que yo les mencionaba, era que si nosotros quisiéramos de repente equiparar esa brecha importante de recurso humano y llevarlo de repente a niveles de un país en países de altos ingresos, me demoraría un promedio de 400 años para tener esa cantidad de egresados y para tratar de llegar a un equilibrio, según el número de escuelas de medicina que tienen este continente. Imagínense, es enorme la brecha. La rápida progresión del conocimiento médico en nuestras áreas en específico, pues lleva a una mayor necesidad de estar capacitado, ¿no? De estar capacitándonos. Y este es un tema importantísimo. ¿Cuánto nos capacitamos? ¿Cuánto leemos? ¿Cuánto revisamos? ¿No? Lamentablemente en nuestros países existen muchas limitaciones para este desarrollo profesional continuo y para que nuestras habilidades mejoren, ¿no? Hay varias, acá enumeran algunas de ellas, como el número reducido de centros médicos académicos, en los cuales yo pueda rotar y tener una garantía de lo que voy a aprender va a ser útil, ¿no? Los tutores, los mentores, los profesores que realmente enseñen a sus alumnos y uno pueda aprender de ellos. Los sistemas para evaluar las competencias profesionales y laborales, que era lo que les mencionaba. Sistemas de recertificación, redes profesionales de repente adecuadas para poder tener un contacto con ellos. Y otro tema importante es el apoyo financiero, ¿no? ¿Cuánto me gustaría a mí asistir a todos los eventos mundiales? Pero obviamente va a depender de mi capacidad adquisitiva para acceder. Por ejemplo, se viene el Congreso a la PAC en marzo del próximo año en Chile. Ahora, para fines de este año, se viene el ACC en los Estados Unidos. El próximo año en Uruguay, en noviembre, se viene el Congreso Mundial de Laboratorio. Entonces tendré plata para viajar hasta Uruguay y poder ver y participar de ese evento. Es un tema un poco complejo. Entonces hay una necesidad urgente de desarrollar programas integrados de educación y capacitación como parte de estos planes estratégicos nacionales. Vamos a comenzar a entender este concepto, programa o plan estratégico nacional. Muy bien, ya van dos, ahora entramos a la tercera limitación, que es la infraestructura. Y cuando hablamos de infraestructura, no solamente hablamos de la infraestructura física, sino también tecnológica y demás. Acá está. Limitaciones de infraestructura. Por decirles un ejemplo, en un sistema de salud conocido en nuestro país, cerca del 60 a 70% sus establecimientos han sido adaptados para ser establecimientos de salud. Es decir, desde su origen nunca fueron establecimientos de salud, sino que se adaptaron para hacerlos. Un 20% han sido parte de convenios y solamente un 15 a 10% son propios y que han sido construidos desde un inicio para ese fin, imagínense.
Entonces hay muchas limitaciones, pues, de la perspectiva de infraestructura física. Pero de ahí viene todo el tema de instrumentación, es decir, equipamiento. Y no solamente hablo de plataforma analítica, sino de plataforma no analítica. Miren la antigüedad de sus incubadoras de microbiología, sus autoclaves, salvo que sea un hospital nuevo, ¿no? Pero miren la antigüedad de sus equipos, para que se den cuenta. Probablemente muchos de ellos ya hasta dados de baja, ¿no? Obsoletos, pero que lo seguimos usando. Otro tema importante son las cadenas de suministro, ¿no? Cómo nos abastecemos para el fin que brindamos. La tecnología de la información, es decir, los sistemas de información, los GIS, los LIS que utilizamos, las interfaces, los middleware, etcétera, etcétera, que necesitamos en los laboratorios. Y aparte de todo esto, que pues todo lo que hacemos aquí, todo lo que realizamos en laboratorios, articule de manera integrada para el proceso total del test, es decir, que escale a nivel de red, que haya una historia clínica electrónica, por ejemplo, y que nuestros sistemas, nuestros resultados de laboratorio viajen con ellos. Es un tema importante y es todo un desafío, ¿no? Entonces, como ven, hay muchas deficiencias relacionadas en la infraestructura que ya vamos a ver más adelante en detalle. Y por último, otro gran problema, enorme diría yo, que es la insuficiencia de calidad, la insuficiente calidad, estándares y acreditación en los servicios de patología clínica, los servicios PALM a nivel nacional. Es enorme. Esta parte yo creo que es bastante compleja y podría extenderme mucho, pero vamos a tratar de entenderlo, ¿no? Los servicios PALM son altamente técnicos, tenemos una competencia muy importante, desarrollamos una actividad, una competencia técnica muy importante y se requieren programas exigentes para garantizar la precisión y reproducibilidad de estos resultados. En los países con altos ingresos, esto está bien regulado y está impulsado por los gobiernos, es decir, hay un compromiso gubernamental, probablemente como parte de políticas públicas para este fin, ¿no? Y se preocupan por actualizar este tema. Sin embargo, esto varía ampliamente en los países como los nuestros, inclusive entre regiones y países. Hay muchas limitaciones regulatorias y es un tema que tendrá que ir cambiando en el futuro. Por ejemplo, en esta encuesta que realizaron en este país, en Uganda, al evaluar 954 laboratorios, solo el 5%, miren, 45, cumplieron o superaron los estándares mínimos de calidad según la Oficina Regional de la OMS para África. Y eso que no habla de programas de calidad o de acreditación. Entonces, los programas internacionales, en realidad, para la calidad o para la acreditación en los servicios PALM, pues definitivamente tienen un costo, ¿no? Si yo quisiera implementar, pues, una ISO 15189, ¿cuánto me costaría en hospitales del sector público, ¿no? Sabemos que hay muchos hospitales o sistemas privados que tienen algún tipo de certificación, pero no todos tienen la posibilidad de acceder a estos programas. Muy bien. Entonces, es más limitado el acceso en áreas rurales, definitivamente, comparado con urbanas, ¿no? Estas limitaciones se van a incrementar mucho más todavía en estas áreas. Recursos humanos insuficientes, educación y formación inadecuada, infraestructura inadecuada y problemas de la calidad son las principales 4 barreras que están en los servicios PALM en países de bajos y medianos ingresos. ¿Ya? Entonces, un acceso desigual se asocia con resultados de salud más deficientes. Muy bien, esta es la primera presentación